mi medalla de oro, mi aire acondicionado. ¡Se vayan! ¡Obedecen a ti! ¡No se vayan! Señorita, ¿qué soñó? Soñé con días buenos, que ya no volverán. Soy Isabel Torres. Soy arquera. La medalla de oro del campeonato mundial. Apenas la tenía. Y me teletransporté aquí. Y me convertí en una sirvienta. ¡Qué hermosa es la señorita! Hasta Rosalía la mayor dice que nunca ha visto una chica de la calle tan perfecta. ¿Acaso ese es un cumplido? Así es. La dueña anterior era débil y sin fuerza. Una chica de la calle de San Pedro. Apenas llegó a Santa María, fue entregada al marqués de Santa Cruz, Alejandro Mendoza. A Alejandro Mendoza no le gustan las mujeres. Solo bebió por error un licor afrodisíaco. Al despertar, le devolvió su libertad a la dueña anterior. Incluso le dio una casa, para que viviera en paz, y prometió no molestarla. Lástima que la dueña anterior no lo entendiera. Al enterarse de su alto rango y que no tenía esposa ni amantes, soñó con un ascenso rápido para ser su esposa. Lloró, hizo berrinche y se colgó, pero la farsa se volvió real y perdió la vida. Lo peor de todo es que su obsesión sobrevivió a su muerte. Al usar este cuerpo, debo cumplir su obsesión. Si en un año no me caso con Alejandro Mendoza, mi alma se desvanecerá. ¿Qué misión infernal es esta? Ay, Isa, con tanto escándalo por colgarte, el marqués ni vino a verte. Así que esa táctica no funcionó. Menos mal que no hubo muertes. Tenemos que buscar otra forma. ¿Cómo que no hubo muertes? Oí que el marqués regresa hoy. Esta vez tienes que aprovechar la oportunidad. Esta vez no puedes llorar, hacer berrinche ni colgarte. Debes ser tierna y atenta. Te preparé dulces de San Pedro. Llévaselos al marqués. Bueno, para cumplir la misión, no tengo opción. ¿Qué tenía en la cabeza la dueña anterior? Un mecenas que le dio dinero y casa, y ni siquiera aparece. Es una suerte que muchos desearían. ¿Por qué insistir tanto en casarse? Señorita, ¿qué dijo? Mejor regresemos. En toda mi vida no aprenderé a ligar. Su rostro es de porcelana y sus ojos como estrellas. Este Alejandro Mendoza es mucho más guapo de lo que recordaba. Olvídalo. Solo es vidar a un hombre. ¿Qué tan difícil puede ser? Señorita, pensándolo bien, si no sé ligar, ¿puedo aprender? ¿Qué haces aquí? Señor, le preparé unos dulces. Quería que los probara. Lo de ese día fue solo un accidente. Vuelve a tu vida. Tu sustento estará asegurado. No te molestes por mí. Tampoco quiero estar aquí. Pero si no me ocupo de usted, no podré sobrevivir. ¿Qué? Señorita, la vida es preciosa. No es un juego. Aunque estés delgada, tienes las extremidades sanas. ¿Cómo puedes decir que no puedes vivir sin alguien? No vuelvas a decir eso. Alex, hablarle a ella es hablarle a un muro. Esas mujeres de la calle solo buscan un beneficio. No tienen idea de lo que es el amor propio. No digas eso. ¿Y tú qué le vas a reprochar? Este Alejandro es raro. A pesar de mi pasado, no me menosprecia. Si me esfuerzo, quizás sí pueda conquistar al marqués y completar la misión. ¡Cuidado! ¡Hay asesinos! Llévenos adentro. ¡Rápido! No te preocupes por nosotros. Ve a proteger al marqués. La flecha es lenta. Las flechas antiguas no son muy potentes. Por su velocidad y ángulo, ¡Anda ya! el asesino debe estar... Señorita, oye, ¿qué haces? ¡No distraigas al marqués! El asesino está en el restaurante noroeste, en el salón privado del segundo piso. Confía en mí.
¿Estás bien? Estoy bien. Dejaron de disparar. No debe haber sobrevivientes. El marqués no falla. Javier, Señor, lleva a tu gente a revisar. Si hay más cómplices, ¿sí? ¡Estás loca! ¡Casi matas al marqués! Señorita Romero, tu atuendo de equitación te queda bien. Lástima que tu vista te va a mejorar. ¿Qué dijiste? Dije que no tienes buen ojo. ¿No te das cuenta? Yo salvé a tu marqués. ¡Tú! ¡Imposible! ¡No te des crédito! Antes, fue ella quien determinó la dirección del atacante. Nos salvó. ¿Qué? ¿Cómo pudo saberlo? Ahora es el momento. Señor, está herido. Lo acompañó a la casa. Primero a curarlo. Yo... No hace falta. Alejandro parece un caballero. Se ablanda con la ternura. Señor, arriesgué mi vida por usted. Ahora solo quiero curarlo. ¿No soy digna? Lo sé. Porque soy de baja condición. No, yo no quise decir eso. Entonces, vamos. Oye, no entres. Desde que Alejandro me tomó como su amante, desde entonces nunca había entrado a la residencia del general. Así que, por un giro del destino, avancé un gran paso. Señor, ¿y la medicina? ¿En qué habitación está? en la habitación de adelante. Y espera, una amante. No tienes por qué estar aquí. Entonces no debería estar aquí. ¿Y usted sí, señorita Lucía? Usted es una señorita soltera. ¿Y le pone la medicina al marqués? ¿No es inapropiado? Isabel tiene razón. Lo de los asesinos, seguro ya lo sabe el gobernador. Mejor regresa a casa. Dile a tu padre que estoy bien. Ser formal también tiene sus ventajas. ¿No acabo ganando? Señor, entonces lo ayudo a su cuarto para la medicina. ¿La encontraste? La encontré. Bien, ya voy. Qué nariz, qué mandíbula, qué impacto visual. La dueña anterior se desmayó muy rápido. No dejó ningún recuerdo. No me lo esperaba. Es tan guapo. ¿Qué pasa? No es nada. Isabel, fuiste educada en la modernidad y en un mundo de libertad. No te enamores de un herido. Así es, concéntrate en la medicina. No tienes que ser tan delicada. No le temo a dolor. La apariencia es ilusión. La apariencia es ilusión. Ya entendí. Alejandro tiene una casa secundaria, pero nunca va. Quiero casarme con él en un año. Tengo que encontrar la forma de quedarme aquí. Señor, su herida no debe mojarse por unos días. ¿Y si me quedo aquí en la residencia del general para cuidarlo? No hace falta. Antes, identificaste de inmediato la dirección del asesino. ¿Cómo lo hiciste? No es obvio. Cada flecha tiene su propia trayectoria. Con solo observar bien, se puede determinar la dirección del arquero. Ante una flecha en vuelo, poder observar con calma. Esa audacia es inusual. Una mujer débil de un lugar de entretenimiento, ¿cómo puede tener una habilidad así? ¡Rayos! Fui muy ostentosa. Los ricos criaban a las chicas de la calle solo para complacer a la nobleza. Aparte de música, pintura y poesía, también aprendíamos a adivinar y a lanzar dardos. Lo que a la nobleza le gustara, teníamos que aprenderlo. Si no aprendíamos bien, ni siquiera comíamos. Lo siento.
No sabía que el marqués, por su estatus, no entendiera nuestra situación. No le culpo, marqués. De verdad no le culpo. Con tal de poder quedarme a su lado, estaré satisfecha. Señor, Volveré más tarde. ¿Qué pasa? Habla. En el salón privado encontramos a 3 asesinos. 2 muertos, 1 herido. El vivo está en la cárcel. Bien, voy a la cárcel ahora. Señorita, retírese. ¡Espere! Isabel, mi casa es sencilla. No estará a gusto. Por salvarme la vida, yo, Alejandro, la recompensaré en otro momento. No podemos hablarlo. Todo fue en vano. Después de tanto trabajo, el marqués no quiso comer los dulces que hizo la señorita. Da igual. Una medalla de oro tampoco se gana en un día. No me rindo. ¡A seguir intentando! A los 16 años, Alejandro Mendoza ya comandaba al Ejército del Norte. En estos 5 años, la frontera del norte ha estado en paz. Si fuera tan fácil de complacer, ya estaría muerto hace rato. Señorita Isabel, la verdad, a nuestro marqués no le gustan los dulces. Al marqués le gusta el pastel de jamón. ¿De verdad? Entonces, gracias, General Morales. La próxima vez, cuando hagamos nuevos dulces, vendremos de nuevo. De nada. General Morales, no nos acompañe más. Nuestra casa está cerca. Podemos volver solas. Señor, ¿por qué sigue aquí? No te dije que las acompañaras. La señorita Isabel no quiso. ¡Qué tontería! En la ciudad pueden haber espías de los bárbaros. ¿Cómo pudiste dejar que volvieran solas? Señor, ¿se preocupa por la señorita Isabel? El marqués se preocupa por una señorita. ¿Será que por fin se casará? Nos salvó la vida. Señor, ¿por qué no concede el deseo de Isabel? Tráigala a la casa. No, tengo el destino de la estrella solitaria. No puedo lastimarla. Esa historia del destino fue solo algo que dijo un viejo monje. Lo de los marqueses fue solo un accidente. No digas más. Volviste muy rápido. ¿Cómo es? ¿De dónde salió este capote? El marqués me lo dio. Vaya, parece que fue intenso con el marqués. La situación sí que fue muy intensa. ¿El marqués no comió los dulces? Sí. Parece que el marqués solo se fijó en ti. Mira cómo quedaron los dulces. Mi niña, con tanto esfuerzo, seguro que lo consigues. Rosalía, la verdad. Traigan todo adentro. ¿Ya hay más? ¿Todo esto es un regalo del marqués para Isabel? Esto es un agradecimiento del marqués. Entonces, el marqués sí que es generoso. ¡Qué generosidad! El marqués no puede ser generoso, solo puede dar dinero. El marqués dijo que en adelante, si Isabel pide algo, él ayudará en lo posible, excepto entrar a la casa del marqués. General Morales, no te hagas tanto drama. Y yo que pensé que ya tenía el pase. No lo conseguiste. Claro. ¿Y el abrigo? Me atacaron. ¿Y los dulces? ¿Se cayeron al suelo? Gracias por su esfuerzo, general. ¿General? ¿Usted es el favorito del marqués? Mi niña, le pido al general que la cuide. El marqués me espera para informarle. No los molestaré más. ¡Me retiro! ¡Espere! ¡No se vaya! General... Isa... ¿Sigues comiendo? ¡Ponte las pilas! A partir de hoy, en tus 3 comidas, no tocarás carne.
Debes mantener tu figura. Así podrás conquistar al marqués. ¿Y cómo lo consigo? No se deja convencer. El abrigo del marqués ¿no sigue contigo? Lávalo y devuélveselo. Así tendrás una excusa para verlo. Siempre con la solución, Rosalía. Eres la experta. Claro, todavía tienes mucho que aprender. Rosalía, voy a devolver el capote. ¿A devolver el capote a plena luz del día? Te he enseñado tanto. ¿Cómo es que no entiendes? ¿Quieres decir que vaya de noche? Mira esto. Te preparé algo muy especial. Esto es lencería sexy. Esta noche te a ver al marqués con esto. Pero es como no llevar nada. ¿Cómo voy a salir así? Pero tienes el capote. Esta noche, tú y el capote devolverás ambos al marqués. Vaya, la Academia de Chicas de la Calle de verdad sabe lo que hace. Esta jugada de resistirse es muy tentadora. ¿De verdad me pongo esto? ¿No dijiste que si no te casabas con el marqués no podías vivir? Entonces tenemos que apostar todo. Bueno. Escúchame. Los hombres caen en esto. Esta noche aprovecha la oportunidad. Y yo no te esperaré. Dios mío, que no haya viento. Si el capote se abre, me moriré de la vergüenza. Señorita Isabel, ¿qué hace aquí? Vine a devolverle el capote. El marqués está adentro. Pase. Tranquila, tranquila. Es tan guapo. No saldré perdiendo. Además, no es la primera vez. Marqués, vine a devolverle el capote. Pase. ¡Rayos! Ah, la confidente del marqués. Entonces, ¿nos vamos? No hace falta. Aún no terminamos. ¿Qué haces aquí a estas horas? Vine a devolver tu capa. Dámela. ¿No ibas a devolverme la capa? Si te la doy, moriré de vergüenza. Marqués, de repente recordé, recordé que esta capa aún no la he lavado, así que esta tapa la llevaré a lavar y se la devuelvo después. Hay mucha gente aquí. No lo molestaré más, Marqués. No hace falta. Ya estás aquí. No te molestes. Dámela. Yo la lavo. ¡Qué vergüenza! Yo la lavo. No es para tanto. No seas formal. De verdad, no. ¿Por qué? Si ahora mismo te devuelvo la capa, mañana mismo me meteré en una fosa y no volveré a salir. Entonces, ¿aún quieres que te devuelva la capa? Marqués, ¿seguimos? Ya es muy tarde. Nos vemos mañana. Vayan a descansar. Sí, lo sabía. No es nada tan urgente. Lo hablamos otro día. ¡Otro día! Marqués, es usted un adicto al trabajo. Es medianoche y hay tanta gente aquí. Estábamos planeando una estrategia. Entrenamos a los soldados para el momento crucial. No podemos bajar la guardia. Aquí, aquí y aquí. Hoy viste muy poco. Mejor devuélveme el abrigo la próxima vez. La próxima vez, abrígate más. No te resfríes. ¿Vestirá así? Y él teme que me resfríe. Marqués, no puedo irme. ¿Por qué? Ya me humillé bastante.
Si no me quedo, ¡no me lo creo! Rosalía me encerró. Dijo que si no me esforzaba más, me dejaría en la calle. ¡Qué inútil! Así es. Rosalía dijo que soy la chica de la calle más inútil. Ahora estoy vestida así. Y el marqués ni me mira. Para usted, marqués, soy horrible. No. Es usted hermosa. Entonces, ¿me detesta, marqués? Tampoco. Da igual. Ya me voy. Total, pasaré la noche en la puerta. Me resfrío, pero no me muero. No lo molestaré más, marqués. Espera. Espera. Duerme aquí esta noche. ¿Acaso no le funciona el coqueteo? ¿Y si funciona el lloriteo? Me quedo con Javier. Bueno, me equivoqué. Señor, ya soy suya. ¿Por qué me aleja tanto? Señorita, no hables siempre de eso. Eso fue un accidente. Puedo darle una vida sin preocupaciones. Pero yo de verdad no puedo casarme con usted. Por eso no puedo estar a solas con usted. Ya me voy. Señor. Alejandro no se casa, ni tiene amantes. Solo piensa en su trabajo. Esa noche con la dueña anterior fue solo un capricho. Y fue por un licor afrodisíaco. Por eso sucedió. Pero solo tengo 1 año. Si no lo consigo, mi alma se desvanecerá. ¿Qué hago? Señor, ¿qué lo trae por aquí? Le di mi cuarto a Isabel. Hoy me escondo aquí. Señor, Isabel es una belleza. Un hombre cualquiera la atesoraría. ¿Y usted, después de una noche con ella, acaso no se le movió nada? ¿Qué noche? Cierto. Mañana ve a la tienda de ropa y compra un traje de mujer. ¿Comprar ropa? ¿Para qué? Porque si te pago, puedo enterrarme. Pues ve y cómpralo. Así que el marqués tampoco está tan indiferente. ¡Qué bonito, qué bonito! En San Pedro, ¿dónde vas a ver un paisaje tan hermoso? ¡Vieja bruja! ¿Qué haces aquí? Si una señorita como tú puede venir, ¿por qué yo no? Además, esta residencia del general es tuya. ¡Quítate! ¡Insolenta! Vine a buscar a Alex. Es por un asunto importante. En la ciudad se celebrará pronto el torneo de tiro a caballo. Alex, cada año, lo organiza él mismo. Yo también vine a buscar a mi querida Isa. Tú por tu asunto, yo por el mío. No nos interferimos. ¿Isabel? ¿Qué hace ella aquí? ¿Tú por qué sales de la habitación de Alex? Claro que es mi querida Isa. Pasó la noche con el marqués. Está agotada. ¿Qué pasa? Me temo que te estás pasando. Aún no lo tienes. ¡Imposible! Para estar a la altura de Alex, aprendí estrategia militar y practiqué tiro a caballo. Y él te deja a ti, una mujer que ni siquiera puede tensar un arco, vivir a ti. ¡No es justo! Entonces aguanta. Ya he aguantado todo lo demás. Pero que digas que no puedo tensar un arco. ¡Eso es el colmo! Después de todo, soy campeona mundial. ¿Acaso bien sabes disparar? El torneo de tiro con arco del próximo mes
¿Tú atreves a medirte conmigo? ¿Te atreves a competir conmigo? ¡A competir! Rosalía, aún no he dicho nada y ya aceptaste por mí. ¿Tienes tanta confianza en mí? ¡Claro que sí! Rosalía, ¿quién lo diría? Que me vieras el talento a simple vista. Le voy a ganar. Ganar o perder no importa. Que el marqués te enseñe a disparar a mano. Ese es el punto. A mano. Recuerda. ¡Cierto! Entonces, cuando le gane a Lucía, podré decir que es por la buena enseñanza del marqués. Bien. Entonces, el próximo mes, en el campo de tiro, decidiremos el ganador. Este aroma tan familiar. Aquí es donde debo estar. Mi lugar. Yo, la reina del arco, Isabel Torres, ¡he vuelto! Espera, este cuerpo, ¿por qué es tan débil? Se me atorció la mano. Te lo dije, y ya estás sin aliento. Una competencia que ya perdiste. ¿Qué hacen ellas aquí? Marqués, aún no lo sabe. Ya se corrió la voz. Isabel y Lucía Romero, por usted, competirán en tiro con arco en 3 días. ¿Qué? Marqués, mire a Isabel, está locamente enamorada. Sabe que solo piensa en el ejército. Y ella, una mujer tan débil, hasta aprende a usar el arco por usted. ¡Yo la vi primero! ¿Qué haces? El que pague más, gana. No le puedo dar nada. ¿Para qué se esfuerza tanto? Lucía, en vez de criticarme, mejor practica tiro con arco. Así no perderás de una manera humillante y no te quedarás mal. Ni siquiera puedes tensar un arco y aún te atreves a presumir. Te vano con los ojos cerrados. Señor, me quedo con este arco. ¡Claro! ¡Son 3 de plata! ¡Espera! ¡Pungo jingo! ¡Este arco es mío! ¿Qué haces? Yo lo vi primero. Yo también lo quiero. El que pague más gana. ¿No te parece? Pongo 7. 10. Mi señorita es la hija del gobernador. Y tú, una sirvienta. ¿Cómo te atreves a compararte con ella? Este es el arco más ligero de la tienda. Y lo compré. Ni siquiera podrá ir al campo de tiro. ¡Qué lista, señorita! Vamos. Esa chica no parece muy lista. Señor, le subí el precio. Ahora, ayúdeme a hacer un arco de 3 piedras, ¿sí? ¡Claro que sí! La próxima vez, señorita, si me vende el arco más caro, le regalo uno. ¡Qué ingeniosa! Es un arco de 6 piedras. No es para mujer. Marqués, ¿qué hace aquí? ¿De verdad quieres aprender a disparar? En 10 o 15 días, una persona común ni siquiera aprende lo básico. Usted lo dijo. Para un común es imposible. Pero yo no soy una persona común. Si el marqués me enseñara, sería aún mejor. Sígueme. Este arco lo recibí a los 7 años, cuando aprendí a montar y a disparar. Seguro, también es bueno para principiantes. Te lo regalo. Isabel, el marqués te dio su tesoro más preciado. Se lo dio a ti. Así que tienes que esforzarte. Mi primer arco es muy valioso. En resumen, avanzamos mucho. Marqués, me dio un tesoro tan significativo. Le estaré muy agradecida. Me esforzaré mucho. No le decepcionaré. Para tirar. Si no se hace bien, es un esfuerzo en vano. Sígueme, al campo de tiro. Te enseñaré lo básico. Gracias, Marqués. Me esforzaré mucho. Arco arriba. Mantén el rastro firme. Tira. ¡Suelta! ¿Ya has practicado? Clases de calle. Usted entiende. Claro. Ganar o perder no importa. Que el marqués te enseñe a disparar en persona.
Eso es lo importante. En persona, recuerda. Fui muy arrogante. Arruiné el momento. Otra vez, como dijo Rosalía. Marqués, ay, mi brazo duele. En persona. Esta vez lo recordé. ¿Y ya está? Tus brazos son como plumas. No tienes ni un músculo. Claro que te duele. Espera. Entrena. Debes practicar más, así podrás tensar la cuerda con facilidad. Si no, aunque tengas la mejor puntería, no podrás tensar un arco grande. Bueno, parece que no soy la más molesta. ¿Qué dijiste? Gracias, Marqués. Vamos. Señorita Romero, el marqués no tiene tiempo. Alex, me tratas mal. No me enseñas. De niña ya aprendiste tiro con arco conmigo. ¿Para qué aprender ahora? No me importa. Y enseñas a ella y no a mí. ¿Acaso ella aprende mejor que yo? Isabel sí es más lista que tú. En menos de una hora, su postura de tiro ya se ve profesional. No me importa. Yo también quiero aprender. Bien, entonces practica con ella. Practicar. Ven. ¿No te lo esperabas? Tampoco me lo esperaba. Que la clase privada fuera así. General Morales. Rosalía, ¿qué haces aquí? Vine por Isa. ¿Aún no ha terminado? Isabel y el marqués siguen entrenando. Te llevo a verlos. Gracias, General Morales. Esta chica se quedó con el marqués todo el día. Por fin se le iluminó. ¡Baja! ¡No levantes pesos! ¡Te harán callos! ¡Y te harán los brazos gruesos! Entrenando así, me vas a matar. ¡Rosalía! ¡Rosalía! ¿Estás bien? ¡Rápido! ¡El médico! En pleno sol, todo el día. Te quemaste la cara. Y no sé si este baño de leche te salve. Llevo más de 20 años enseñando. De verdad eres la peor que he tenido. No me dijiste tú que aprendiera a disparar con el marqués. Así es como me enseñó. Este marqués es un insensible. ¡Qué insensible! Pero tiene razón. El tiro con arco requiere fuerza. Lucía Romero aprendió a montar y a disparar desde niña. Si quiero superarla en fuerza, de verdad no puedo. Tengo que pensar en otra cosa. Te dije que compitieras con Lucía. ¿Y creíste que era en tiro con arco? Te estás esforzando en lo equivocado. Pero no puedo perder. ¡Me vas a matar! Si antes de eso harás ese esfuerzo en seducir al marqués, ya sería ¿Y su cómo debo esposa. esforzarme para hacerlo bien? Tú tampoco tienes tacto. Mira, tú deberías disparar unas flechas y luego finges que te cortaste el dedo con la cuerda y te caes en los brazos del marqués, con la voz aguda, diciéndolo con ternura. Marqués, ay, mi mano duele. Mira, está roja. Rosalía, me dio escalofríos. ¿Tú? Además, el marqués no cae en eso. Hoy le dije que me dolía el brazo y me dio 2 pesas. En este mundo no existe un hombre que no se conmueva por una mujer. No importa si aciertas o no. Si el marqués te lleva en brazos a su tienda, tú serás la ganadora. Este es el mejor. Polvo de jazmín de San Pedro. No se corre ni con sudor. Oye, recuerda, a lo mucho 3 flechas. Y cae en los brazos del marqués. Rosalía, oye, este vestido lo usaba para la fiesta de las flores. ¿Será suficiente? ¿Cómo que no? Mientras tengas a tu amado, cada día es la fiesta de las flores. ¡Qué casualidad! Isabel y las demás también llegaron. Solo entrenó unos días y ya compite. Solo vendrá a ser el ridículo.
Es como una diosa bajada del cielo. Isabel es más brillante que una peonía. ¡Qué suerte tiene el marqués! Señorita, ¿quiere competir? Solo vino a seducir a los hombres. Alex, no caerá en su juego. Ya verás. Cuando suba al campo, su tiro será pésimo y quedará en ridículo. Alex ya no la querrá. Señorita. El marqués se le acercó. ¡Cállate la boca! Tu atuendo de hoy... Este vestido... ¿me veo bien? Con este atuendo, ¿cómo vas a disparar? Bueno, lo sabía. En ser un insensible. No me comparo con él. ¿De verdad no quieres? Haré que te preparen un uniforme militar. No hace falta. Marqués, por favor, diríjase. Si no se va, temo que Rosalía se enoje y se desmaye. Recuerda, primero, atraer al marqués. Segundo, la competencia. Ve. Mira cómo estás vestida. ¿Quién no supiera? Pensaría que vienes a un concurso de belleza. El tiro con arco no se gana con la cara, sino con la habilidad de la mano. ¡Brava, señorita! Miren, el tiro de Lucía Romero es más preciso que en sus entrenamientos. Parece que Isabel no tuvo buen inicio. ¿Tienes miedo? ¿Miedo de qué? De hecho, te agradezco, Lucía, por dejarme el centro del blanco. Ya que estás tan segura de ganarme, ¿te atreves a apostar conmigo? ¿Apostar qué? Si pierdes, por siempre, no pises la residencia del general. ¿Y si pierdes tú, Lucía? Si yo pierdo, lo mismo. Vaya, Lucía, eres muy dura contigo misma. No olvides lo que dijiste. Marqués, tranquilo. Quizás Isabel pueda ganar. ¡Tontita! Te dejaste provocar. Si tienes esa determinación, úsala en algo más útil. Es una novata. ¿Por qué su postura es tan experta? ¡Qué postura! Es perfecta. Aunque no acierte, no es vergonzoso. ¡Acierta! ¡Bravo! ¡Vaya! ¿Cómo es posible? Es lo normal. No te sorprendas. No te creas tanto. Yo también puedo. Isabel apenas ha entrenado unos días y ya da en el blanco. Es una genio. De verdad tiene mucho talento. Se esfuerza mucho. Con razón Isabel se atrevió a apostar con Lucía. Resulta que tenía la victoria asegurada. Y nos preocupamos por nada. ¿Quién se preocupó? Yo me preocupé. Porque temía que acabara solo. Digna de ser. La elegida del marqués. ¡Qué técnica de tiro! En nuestro campamento casi nadie se le compara, ¿o sí? ¡Imposible! ¡Solo fue pura suerte! Si te atreves, inténtalo otra vez. Da igual cuántas veces. Ya es suficiente. Marqués, tranquilo. No te avergonzaré. Se nota. Esta distancia. No fallarás. Buena vista. Alex, antes fue pura suerte. ¡No me rindo! A esta distancia, Isabel está muy cómoda. No la vencerás, ni aunque lo intentes. ¿Quién dice? Yo también di en el blanco. Faltó muy poco. Otra vez. Igual. No lo creo. Obtuviste 90 puntos porque tu habilidad solo alcanza para 90. Y yo, 100 puntos, porque el máximo es 100. ¿Qué dijiste? Si no me crees, podemos competir de nuevo. Te muevan el blanco a 50 pasos. Y competimos de nuevo. ¡A competir! ¿Acaso te temo? Alex, tú serás el juez. Bien. Esta vez, ambas dispararán al mismo tiempo.
Un solo disparo para decidir. ¡Brava, Isabel! ¿Y bien? Gané. Acepta la derrota. ¡Ah! ¡Le viste a esa distancia! ¡Ya sabías disparar! ¡Me engañaste todo el tiempo! No desvíes el tema. Acepta la derrota. Soy de palabra. Isa, solo llevas unos días y ya eres tan precisa. El marqués se enseña bien. Búscame esta noche. ¿Qué? ¿Buscármelo esta noche? ¿Qué cosas tan atrevidas dice? Perfecto. Aunque tus habilidades no son la gran cosa, tu rostro sí que es muy bonito. Esta noche, seguro que al marqués lo dejarás hechizado. Creo que lo que dijo el marqués no era para eso. Tonterías. Un hombre y una mujer quedándose de noche. ¿Y no es para eso? Entonces, ¿para qué? ¿Y si es que quedó de noche porque de día está ocupado con el torneo de tiro y no tiene tiempo para mí? Alguien que de madrugada sigue estudiando estrategias. Ni el no nueces le basta para su pasión por el trabajo. Yo te preparé unos platitos. Llévaselos al marqués a probar. Te aseguro que después de comer, aunque no fuera para eso, se pondrá de esa idea. ¿Qué? ¿En serio? Ostras con ajo y cebollín, para prender el fuego. Cordero con goji, para que te quiera cada noche. Hongos y pepino de mar, para que renazca la pasión. No es buena idea. ¿Acaso no quieres casarte con el marqués? No seas tan tímida. Claro, Rosalía, claro que sí. Mejor vivir mal que morir bien. Pero no quiero que el marqués muera. Comer tantos platillos afrodisíacos. Si come esto, ¿no le pasará algo? Esto son solo unos platitos. Comparado con la noche que el marqués te dio esa bebida, esto no es nada. El que se atreve, triunfa. Y el cobarde se muere de hambre. ¡Vamos, levántate! ¡Vamos! ¡Vamos, levántate! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Vete, vete, vete! Señor, llegó Isabel. ¿Por qué tardaste tanto? Vamos, te llevaré a un lugar. Espera, le preparé unos platos. ¿Y si comemos primero y luego vamos? Bien, acabo de volver del cuartel. Y tengo hambre. ¿Qué pasa? No es nada. ¿Lo hiciste tú? No hizo Rosalía. ¡Lo hizo Rosalía! Siéntate y come conmigo. Yo. Siéntate. Estás muy delgada. Come más. Para tener fuerzas. Come. ¡No puedo! Nosotras, en nuestro entrenamiento de chicas de la calle, no comemos después del mediodía. Si comemos de noche, nos regañan. Ya estoy acostumbrada. Si como mucho de noche, me duele la panza. ¡Qué sufrimiento! Señor, coma usted primero. Voy a traerle agua. Lo comió todo.
tonto. ¿No le va a pasar nada? Vamos, te llevaré a un lugar. ¿A dónde? A la sala de alquería. Bien, claro, no era eso. Da igual, ya comió de todo. Haré lo que dijo Rosalía. Señor, ¿dónde estamos? Tengo miedo. Sígueme. Avancemos. Al menos nos tomamos de la mano. ¡Vamos! ¿Cuántos arcos hay aquí? Ya veo. ¿De verdad te gusta el tiro con arco? Sí, claro que me gusta. Cuando aciertas en el blanco, me siento muy segura. ¿Segura? Tienes razón. Acertar en el blanco aumenta la precisión, y las posibilidades de ganar son mayores. Por eso, te sientes segura. No es exactamente eso. Da igual, no digo más. Entonces, señor, ¿por qué me trajo aquí? Desde el día, he estado pensando en ti. Y, después de pensarlo, mejor es aquí. ¿Acaso me equivoqué? De verdad que por fin se dio cuenta. Pero aquí es muy... ¿Será que...? Ven. A ver qué arco puedes tensar. Toma. Prueba. Mis arcos, de 3 a 7 daños. Tengo de todo. Marqués, ¿me llamó tan tarde solo para que pruebe cada arco de aquí? Así es. Desde el día he estado pensando. No pareces muy fuerte, pero tensas un arco de 3 daños con facilidad. Además, tienes buena puntería. Y pensé, si enseñara tu técnica de tiro a todo el ejército, ¿no podríamos mejorar mucho la fuerza de nuestro ejército? Bueno, soñar que Alejandro se enamorara fue mi error. Anda, prueba primero este arco. Anda, pruébalo. Bien, anda. Romance, desperdiciar la juventud. ¿Y eso qué tiene de bueno? Prueba este. Bien. Toma, prueba este. Este cuerpo ya parece que llegó a su límite. No me lo creo. Tengo que abrirlo. ¡Cuidado! ¡Qué sofocante está aquí! ¡Abre la ventana! El platillo afrodisíaco funcionó. Me desvié. Casi olvido mi misión. Claro, a lo mío. Si no, al año, estoy muerta. Marqués, ¿cómo hacía Rosalía? Marqués, mira mis manos. Están hinchadas. Me duelen mucho. Descansa un poco. Entrenaremos otro día. Esa noche la tuve, porque bebí el vino equivocado, pero ahora estaba consciente. ¿Cómo pude faltarle el respeto? No puede ser. Comió tanto y no sirvió de nada. Mi cuerpo es tan malo. No me dio ni un respeto. Señorita Isabel, el marqués me pidió que la llevara. Vamos.
Ya valió. Rosalía me va a regañar otra vez. De verdad, es más terrible que un entrenador. Marqués, ¿no estaba con la señorita Isabel enseñándole a tirar el arco? La mandé a casa. ¡Tan rápido! ¡Hace tanto calor! Melón recién cortado de la cocina. ¿Quieres? Javier, imagina que conoces a alguien y al verla, sientes la necesidad de acercarte y te sientes caliente. ¿Qué significa eso? Come despacio. Nadie te lo quita. Marqués, la mujer de la que habla es la señorita Isabel, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios, gracias al viejo marqués, gracias a la princesa mayor. Mi marqués por fin se enamoró. ¿De qué estás murmurando? ¿Marqués? ¿Enamoró de la señorita Isabel? Así que esto es amor. Marqués, total, la señorita Isabel ya es su amante. Y veo que la señorita Isabel también lo ama. Y usted también la quiere. Aunque no pueda casarse, puede traerla a la casa. Sin estatus. Eso la humillaría. No. Marqués, ¿a dónde va? A entrenar. Traerla a la casa también la humillaría. Ay, mi marqués, la gente, ¿cómo puede ser más terca que su propio corazón? ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Por fin lo lograste? ¡Lo logré! Me duele la espalda y la cintura. Perdón, Alejandro Mendoza. De verdad no quería otra lección. Mejor te cargas con la culpa. ¡Lo sabía! ¡Por fin lo lograste! Mi Isa es la mejor. Bueno, voy a mi cuarto a dormir. Tengo sueño. Claro. Ve a dormir. Mañana no tienes clases. Ay, Dios mío. Esto es mucho más difícil que ganar un campeonato. Mira, mi pariente Marta mañana se casará como concubina de don Javier. No es para tanto. Rosalía, dime, si ambos vinimos de San Pedro a buscar fortuna, ¿por qué tu Isabel está en un fracaso? ¿Quién dice? Mi Isabel, tarde o temprano, será concubina del marqués. ¿Concubina? ¿Acaso es algo para estar orgullosa? ¿De qué te jactas? Todos saben que el marqués no se casa ni tiene concubinas. Dicen que mantiene a tu Isabel como su amante, pero en realidad nunca ha venido. ¿Y si pierde la pelea, también es mi culpa? ¿Quién dice? Anoche mi Isa pasó toda la noche con el marqués. Isa, ¿verdad? Sí. ¿Tú qué haces aquí? ¿Dejaste tu horquilla ayer? Anoche. Marqués. Por favor, no me delates. Si no, Rosalía me matará de regaños. ¿No querías encontrar la forma de mejorar la precisión del arco? Coopera conmigo y de inmediato te ayudaré. ¿Puedes mejorarlo? ¡Claro que sí! Dime, ¿qué debo decir? No digas nada. Solo sigue mis señas. Ayer, el marqués fue muy intenso. Yo casi no puedo enderezar la espalda. Hoy casi no puedo ni pararme. Entonces, vamos a descansar. Bien, como diga el marqués. ¿Qué haces? ¿No me pediste que cooperara? Bien, da igual. Rápido, a la habitación. ¡Vamos! ¡Rápido! Mira. El marqués con mi Isabel. ¡Qué atento! ¡No te vayas!
Ya llegamos. Puedes bajarme. Come más. De verdad, no hagas ese entrenamiento de chica de la calle. Tu salud es lo más importante. ¿Qué entrenamiento? ¿No dijiste anoche que... No hables más de anoche. No digas ni una palabra, ¿sí? Entonces, ¿por qué te arruinaste la reputación? ¿Acaso estabas compitiendo con esa cortesana? Por fin, Marqués. Por una vez entiendes. Que ves como trueno cuando gana una pelea. ¿Y quién es Trueno? Trueno es el loro de Javier Morales. Cada vez que gana, se pone muy arrogante. Ya. No digas más. Dame noticia. Dijiste que tienes una forma de mejorar mi tiro. ¿Qué pasa? Después de lo de ayer, y él aguantó. La táctica de la chica de la calle, en esencia, no funciona. Alejandro es un obseso por el trabajo. Solo piensa en su trabajo. Ya pasó más de un mes. No puedo perder más tiempo. Mejor cambio de estrategia. Atacar por su trabajo. Te ayudaré, sí. Pero... hay una condición. Dime. Puedo hacerlo. Que acepte casarse ya es imposible. Debo ir paso a paso. Quiero vivir en la residencia del general. ¿Solo eso? Sí. Ay, no. Puso el precio muy bajo. Da igual. Entrar a su casa ya es un progreso. Pero en mi casa no te acostumbrarás. No importa. No soy exigente. Tampoco en música, arte ni maquillaje. Yo tampoco los uso. Bien. Vamos. ¿A dónde? A casa. ¡Vamos! Perfecto. Lo sabía. Una vez que un hombre prueba la carne, ya no puede comer solo verduras. ¡Rápido! Las ropas y joyas de Isa, empácalas y llévalas a la residencia del general. Espera, tengo que comprar algo. Si quieres comprar ropa, puedes pedir que te la traigan a la residencia del general. No es eso. Necesito materiales para modificar el arco. Ya lo observé. Las cuerdas de sus arcos son de tendón buey. Esto es difícil de explicar ahora. Voy a comprar lo que necesito. Cuando lo compre, te buscaré. Joven, enojó a su esposa. Ella no es mi esposa. Entonces es su amada. ¿Por qué no le compra dulces? Para contentarla. Tengo de todo, lo que sea. A los niños y a los adultos les encanta. ¡Listo! ¿Qué compraste? Dulces y manjares. Le prometí modificar su arco y de repente me compró algo. Gracias. ¿Tú también quieres? Entonces compro más. Joven, ya se lo dije. Nuestros manjares les encanta a niños y adultos. No solo para los niños, ¿eh? Hay que consentir a los niños y también a la amada, ¿no? Deme otro paquete de esto. No es incómodo, no es incómodo. Mientras yo no me incomode, los demás serán los incómodos. Señorita Lucía, ¿qué haces aquí? Una carta de la capital imperial. Mi padre me pidió dártela. ¿Por qué no nos llevas a la residencia? Por la apuesta que perdí en el piro con arco. He aceptado mi derrota. Yo, Lucía Romero, cumplo mi palabra. No pondré un pie en la residencia del general. Hoy es el 15. Sabía que seguro vendrías aquí. Así que vine a esperarte. Aunque es un poco arrogante, es muy interesante. General, qué temprano. Pasé por una pastelería y les compré algo a los niños. Entonces, los llamo. Si supieran que el general está aquí, se pondrían muy contentos. No, no hace falta. Tengo que irme. La próxima vez. Vivo en esta calle desde hace mucho y es la primera vez que veo una escuela. No es una escuela. Los padres de estos niños, la mayoría, murieron hace 5 años en batalla.
Son huérfanos de soldados. Ya veo. Alex, les construiste esta casa y les contrataste maestros para que aprendan a leer, a escribir y a pelear. ¡Eso es increíble! Es culpa de esos bárbaros del norte. Son unos traidores insaciables. Menos mal que tú los proteges. Estos años, así que ya no se atreven a molestarnos. No lo entenderías. Alex, ya me voy. Hace 5 años, cuando Alejandro apenas tenía 16 años, acababa de perder a sus padres en la gran batalla y se encargó él solo de toda la defensa del norte. Con razón solo piensa en su trabajo. ¿Qué pasa? Nada. Solo pensaba que Marqués es increíble. No es para tanto. El éxito de un general cuesta miles de vidas. Ellos serán hijos, maridos o padres. Solo espero que, si hay que volver a la batalla, haya menos bajas. ¿Quieres mejorar el arco? ¿Es por esto? Claro. Cuanto más se perfecciona en el campo de batalla, la posibilidad de sobrevivir es mayor. Él solo busca la mayor fuerza, pero para evitar la guerra. Con razón Santa María es la ciudad más grande del norte. ¡Vamos! ¿A dónde? A modificar el arco. La residencia no es grande. Aquí es mi habitación. Desde ahora, quédense aquí. Después le diré a Javier que prepare la habitación. ¿Cuántos días sin vernos? ¡Por fin se le cayó el 20, Marqués! Me iré al patio oeste. No sabía. Con ustedes. ¿Cuándo se va a resolver algo? Marqués, nuestra Isa siempre ha sido muy miedosa. Esta casa es enorme. Si no está aquí, se asustará. Y a la entrada pondré 8 guardias. No es eso. Marqués. ¡Marqués! Marqués. Solo entiendo de cuerdas, no de batalla. Al modificarlo, necesitaré su consejo. ¡Exacto! El patio oeste lleva tiempo abandonado. En un momento no se puede arreglar. Marqués, ¿por qué no se queda aquí? ¿Será que ya estoy vieja? ¿Y mis métodos ya están pasados de moda? ¡Tú! ¡Te atreviste a colarte en el campamento! ¡Le diré al marqués! Corrigé. Entré abiertamente. El marqués me permite entrar y salir libremente. Para entrar al campamento siempre debo pedir permiso. ¿Y tú por qué puedes entrar y salir libremente? Quizás sea porque conozco mejor al marqués. Sé lo que le gusta. ¿Solo eres más precisa que yo? Yo también he practicado mucho. La próxima competencia seguro gano. Pero al marqués le gustó. Quizás no solo porque soy buena con el arco. Y también... ¡Alex! ¡Qué descarada! Lucía, no seas insolente. Dijo que puede ayudarte en muchas cosas. Y es verdad. Me puede ayudar en muchas cosas. Ustedes... Alex, tú no eras así antes. Ella te corrompió. Vino al campamento para mejorar nuestros arcos. ¿Cómo que me corrompió? ¿Mejorar los arcos? Bueno, no te molesto más. Veo que también te gusta el tiro con arco. ¿Y si te unes a nosotros? ¿Cómo se mejora? No será otra vez entrenamiento con pesas. ¿O sí? Olvídalo, olvídalo. No me interesa. Nuestros arcos usamos tendón de buey. General Mendoza. Hoy que trajiste a tu amante al campamento. ¡Qué indecencia! Don Enrique, la traje a propósito para mejorar los arcos. ¿Quién es?
Es un enviado del Departamento de Justicia. Investiga a los espías de los bárbaros. Su hijo estaba en el ejército, cometió una falta, y Alex lo destituyó. Por eso, siempre se enfrenta a Alex. Traer a una mujer de entretenimiento para mejorar los arcos del ejército. Está jugando con la vida de los soldados. Don Enrique, el Departamento de Justicia solo le pidió investigar el caso de los espías de los bárbaros. Esto es asunto del ejército. Yo no debo explicárselo. Oí que el día del atentado identificó al asesino a la perfección. Si no estaba en complot con ellos, ¿cómo es posible que fuera tan precisa? Sospecho que es una espía de los bárbaros. No lo es. Marqués, ¿cómo puede estar tan seguro? Mejor déjeme llevarla para interrogarla. ¡Guardias! Don Enrique, ¿acaso quiere acusar a mi gente sin pruebas? Marqués, si insiste en protegerla, al volver a la capital, tendré que informar a su majestad. Entonces, infórmele. Don Enrique, sabía dónde estaba el asesino, porque me encanta estudiar la técnica del arco. Puedo entrar a este campamento, porque sé cómo mejorar los arcos. Nuestros arcos militares y los de los bárbaros del norte difieren en unos 20 metros. Por eso, en batalla, nunca hemos tenido ventaja. Ustedes, soldados, lo saben. ¿Tengo razón o no? Es cierto. Todo el ejército ya lo sabe. Que lo sepas, no es extraño. Pero no solo lo sé. Bien puedo mejorar la técnica de tiro. ¿En serio? Don Enrique, si logro hacerlo, ¿podré probar mi inocencia? ¡Claro que sí! Si nuestra flecha alcanza más lejos que la suya, al defender la ciudad, seremos aún más poderosos. Cierto, Isabel siempre nos ha ayudado. ¿Cómo podría ser una espía? ¿Y si no lo logras? Haré lo que usted diga. Bien. No te arrepientas. La técnica para hacer los arcos es la misma, pero nuestros arcos son inferiores. No entiendo por qué. Aunque ambos usan el mismo tipo de madera y tendones de buey para la cuerda. Los bárbaros del norte son nómadas. Ellos usan los tendones de los bueyes más fuertes. Pero en nuestro reino, la agricultura es clave. Matar bueyes está prohibido. Usamos solo los tendones de bueyes que mueren de viejo. Por eso, son inferiores. ¿Con qué era eso? Pero la ley prohíbe matar bueyes de trabajo. No se puede cambiar. Entonces, ¿cómo vas a hacer arcos buenos? ¿Te preocupas por mí? No me preocupo. No dejaré que te lleven. Tú eres inocente. No tienes que probarlo. Si de verdad te llevan, será mi fracaso. Alejandro es un gran jefe. Con los suyos, los defiende a muerte. El marqués, claro, es un hombre recto, pero las mentiras se creen. Usted está siempre en la frontera del norte, y él está en la capital imperial. Si él le cuenta a su alteza lo que pasó, con el tiempo, si su majestad sospecha, el marqués saldrá perdiendo. Quiere probar su inocencia. No es por pura competitividad. Se preocupa por esto. Total, seguro lo logro. Podrá conmigo. Isabel. ¿Qué te pasa? Javier, dime. Si al ver a alguien sientes la necesidad de acercarte y te sientes caliente, ¿qué significa eso? Marqués, señor, usted se enamoró de Isabel.
Enamorarme, así es. Pero ella es un sol radiante. Y yo, el destino de la estrella solitaria. Traigo desgracia a mis seres queridos. ¿Cómo la arrastraría a mi miseria? ¿No te sientes bien? No. Marqués. ¿Qué haces? Qué recatado. Solo quería ver si tenía fiebre. No era para nada más. No tienes fiebre. Marqués, pruébelo. ¿Y bien? ¿Y bien? Oye, Un obseso por el trabajo, distraído. ¿Qué le pasa hoy? prueba esta cuerda. ¿Qué te parece? Aunque no podemos matar a los bueyes de trabajo, pero en los bosques del sur hay una especie llamada gusano de la encina. La seda que produce no es tan fina como la seda de la oruga, por eso no sirve para hacer ropa, pero es resistente y elástica. Se puede entrelazar con tendón de buey para hacer la cuerda del arco, y así aumenta su resistencia. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién diría que los cursos de atletismo incluyen el origen de este deporte y su historia? La educación de mi país es realmente completa. Porque en el sur, las chitas usamos la seda de este gusano para cuerdas de instrumentos. Y pensé, si sirve para cuerdas de instrumentos, entonces como cuerda de arco también debe ser muy útil. Isabel, si eso funciona, eras la heroína. Te pediré un título oficial. No hace falta. Ni siquiera viviré para disfrutarlo. Entonces dime, ¿qué quieres? Que te cases conmigo, pero no quieres. ¿En serio? ¿Solo quieres eso? ¡Claro! Es una cuestión de vida o muerte. Esta vez, Alejandro, ¿no me rechazó de inmediato? Marqués, te amo de verdad. ¿Acaso no me crees? No es eso, te creo. Entonces, ¿por qué siempre Me mantienes a distancia. No puedo hacerte daño. Voy a inspeccionar el campamento. Tú... Tranquila, tranquila. No te rindas. Pero, ¿qué significa que no puede hacerme daño? ¡Qué locura! Pero si con el marqués estaban hablando bien, ¿no? ¿Por qué el marqués se fue de repente? Dijo que no puede hacerme daño. Por eso no puede casarse conmigo. Rosalía, ¿por qué crees que es? ¿No será que tiene algún problema? No puede ser. Esa noche bebió un licor muy fuerte. ¿Y te agotó de verdad? Te cambiaron el agua caliente 3 o 4 veces. Te dejó hecha polvo. Ya, Rosalía, no hace falta tanto detalle, ¿de acuerdo? ¿Por qué te asustas tanto? Últimamente he oído que las sirvientas de la residencia de general hablan de algo. Dicen que cuando el marqués nació, un monje anciano le leyó la suerte. Dijo que es la estrella solitaria, destinada a la guerra y a un amor frío. ¿Y qué importa lo que dijo un monje? ¿Acaso es verdad? Pero... Luego, a los 15 años, su padre y su madre murieron en batalla. Además, su prometida, con quien estaba comprometido de niño, también murió en la guerra. Dicen que el marqués, para no perjudicar a sus parientes, pidió defender la frontera y se alejó de la capital. Desde que se fue de la capital, los parientes de la casa del marqués ya no tuvieron más problemas. Por eso todos dicen que el destino de estrella solitaria del marqués es muy efectivo. ¡Qué tontería! Pero desde que el marqués está en la frontera, ha ganado todas sus batallas. Es muy cruel en la guerra. Él no es un asesino. Su crueldad en la guerra es para proteger a la patria y al pueblo. Tiene razón, señorita, pero parece que el marqués sí lo cree. No importa. Hay que comer paso a paso. Hay que caminar paso a paso. Primero, el problema de los arcos. Luego el suyo. ¡Lista!
A ver, ¿qué tan capaz es Isabel? ¿Se atreve a presumir tanto? Entonces, no arrastre a Alex a la ruina. Primero ablandar, luego amasar. Es solo una cuerda. ¿Qué tiene de difícil? ¿Ah? ¡Qué raro! Ablanda en sueños. ¡Qué susto! Esta mujer tiene muchos enemigos. De verdad, muchos. ¿Ah? ¿Qué pasa? Cuidado al caminar. Esta es la flecha modificada. Que los soldados la prueben, y así lo sabremos. ¡Adelante! Sí. General, la cuerda es floja y sin fuerza. Es peor que la que usamos. Es imposible usarla en batalla. ¡Peor que antes! ¿Y aún te atreves a decir que no eres una espía de los bárbaros? ¡Vengan! ¡Arréstenla! A ver quién se atreve. Dicen que el marqués es el más recto. Parece que el general también se rinde ante una belleza. Don Enrique, la mejora del arco no siempre funciona a la primera. Si un experimento falla, se intenta de nuevo. Hace unos días, ella misma se lo aseguró. Y ahora, el arco que hizo no sirve. Se la debe castigar por ley militar. Isabel es mía. Si hay castigo, yo lo tomaré por ella. Marqués, no. Por retrasar la misión, por ley militar, 50 azotes. Después, inténtalo de nuevo. Dije que no. Hombre, ¿cómo podría sufrir una humillación así? Don Enrique, ¿es usted demasiado impaciente? Le dije que lo probara. Pero no dije que era mi arco mejorado. ¿Qué dijiste? Este es mi arco mejorado. Dispara más lejano. Señorita Isabel, pero... Confío en el general. Y confío en mi técnica. Dispara. ¡General! ¡Lo logró! ¡General! ¡Funcionó! Uy, la flecha de antes... ¿Qué pasó? Esas también son arcos que mejoré. Entonces, ¿por qué la cuerda era tan floja? Esto... hay que preguntarle a don Enrique. Tu cuerda está mal. ¡Tu culpa! ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué las cuerdas estaban tan flojas? No fue por mi técnica. Fue alguien... que, en las cuerdas sin curar, esparció agua. ¡Mientes! ¿Tienes alguna prueba? ¡Yo soy la prueba! Ese día fui a ver al marqués. Justo entonces vi a alguien entrar a la barraca a escondidas. Y sobre la cuerda de Isabel echó agua. Esta insignia de justicia debe ser familiar, ¿verdad? Fue él. La dejó en la barraca. Don Enrique, ¿tiene algo más que decir? Daño a las armas. Perjuicio militar. Por ley militar. 50 azotes. ¡Guardias! Llévenselo. Mendoza, no te atrevas. Fui enviado por su majestad para investigar. Llévenselo. Ya lo sabías, que iba a ser trampa. Pues gracias a la señorita Lucía. Yo compito contigo, pero de forma justa. No voy a beneficiar a un villano como Enrique.
Mi padre dice que la guerra cuesta vidas. Tu arco salvará a muchos. Con razón, en estos años Santa María ha mejorado tanto. El gobernador y el general ambos cuidan del pueblo y del ejército. También eres una chica excepcional. No creas que por un padre cumplido dejaré de competir contigo. No caigo en eso. Esta vez te doy el punto. Pero Alex será mío. Rosalía, la boda. ¿Por qué no vas tú sola? ¿Por qué insistir en llevarnos? Basta de preguntas. Es mi amiga de la infancia, mi confidente. Su hija se casa en la ciudad de San Miguel. ¡Claro que vamos! Además, la ausencia enciende el amor. ¿No lo entiendes? Y tú, llevas tanto tiempo en la residencia del general y no has progresado con el marqués. Tú deberías mantenerlo en vilo. Que no te vea ni te toque. Que extrañe tu cuerpo. Que extrañe tu sabor. Que te extrañe. ¡Claro, claro! Basta ya, voy. Si sigues así, ya van a censurarnos. ¿Quién dijo que los antiguos eran discretos? Señorita Isabel. ¿Por qué el marqués bebió tanto? El marqués estaba feliz. Aceptó todos los brindis. Voy a prepararle una sopa. Gracias. General Morales, usted también vaya a descansar. Somos 3 aquí, podemos cuidarlo. De acuerdo. Isabel. Soy yo. ¿Puedes levantarte? Te ayudo a ir a la cama. ¿Te vas? Rosalía dijo que iba a la ciudad de San Miguel. No te vayas. Marqués, ¿qué acaba de decir? No te vayas. San Miguel no es tan buena como Santa María. Ah, ¿con qué era eso? Es cierto, pero Rosalía insistió. Entonces no vayas. Puedo darte la residencia del general y también los negocios de la casa del marqués en la capital. Te los doy todo. No te vayas. Marqués, ¿a qué te refieres? ¿Para qué quiero tu fortuna? Aunque no puedo casarme contigo, pero puedo darte todo esto. Te lo doy todo. Marqués, si dices eso, me confundo. ¿Confundirte en qué? Confundirte en que sientes algo más por mí. No es un error. Lo que siento por ti nunca ha sido puro. Nunca ha sido puro. Es que mis intenciones contigo no son puras. Temo que te lastimes. También temo no volver a verte. Bueno, aunque insistas en irte, estos negocios te protegerán. Así que pensabas que me iba de Santa María y no volvería. ¿No? Rosalía dijo que iba a una boda. Entonces, no quieres que me vaya, ¿verdad? No quieres casarte conmigo, pero sí darme toda tu fortuna. Puedes. Es la primera vez que oigo una respuesta tan impactante. Veo que no estás en tus cabales. Te ayudo a ir a dormir.
No quiero. ¿Y vas a quedarte aquí toda la noche? Si me duermo, te irás. ¿Cómo crees? Sí. Mi papá y mi mamá también se fueron. No me iré. Ya. De verdad, estás muy borracho. ¿Y si te ayudo a ir a descansar? Alejandro, estás borracho. Y más sincero que cuando estás sobrio. Alejandro, no quieres que me vaya. Te gusto, ¿verdad? Me gustas. Al verte sonreír, mi corazón se acelera. Los halagos de un hombre sincero, de verdad que me enredan. Sereno, fuerte, respeta a todos. Y encima eres tan bueno. Es imposible no enamorarse. Esta misión no está nada mal. Yusa. Ambos lo queremos. Mañana, al despertar, no me culpes. Ambos lo queremos. ¿Y tú también sientes lo mismo? Claro. Alejandro, ¿podrías en el futuro distribuirlo un poco? No te abstengas un mes y luego me agotes toda la noche, ¿sí? Me duele la espalda. ¿Quieres que te vea un médico? Un médico militar. ¿Y mi reputación? Entonces, ¿te masajeo? Eso no importa. Lo importante es ¿cuándo te vas a casar conmigo? No me digas que de verdad crees en ese supuesto destino de la estrella solitaria, ¿o sí? Es verdad. Quienes me rodean terminan afectados por mí. No tengo miedo. Si no me caso contigo, moriré. No digas eso. Tendrás una larga y feliz vida. Así que te dará toda su fortuna, pero no quiere casarse contigo. ¡Qué bien! Donde está el dinero, está el amor de un hombre. Esta casa es tuya. Y el marqués, por supuesto, también. No sé, pero no puedo. Tengo que casarme. ¿Por qué te empeñas tanto? Digamos que estoy loca. Oye, señorita Lucía, ya no comas. Te invité, no para que comieras. Anda, ayúdame a pensar. ¿Qué hará Alejandro para que se case conmigo? Ni lo sueñes. Deja de soñar. Le leyeron la suerte al marqués de niño. El astrólogo real dijo que es el destino de la estrella solitaria. Trae desgracia a sus seres queridos. No tiene ninguna intención de casarse. Ya lo sé. No me importa. Yo decido mi destino, no el cielo. No creo en eso. Y eso no sirve. El marqués tiene una prometida de nombre. ¿Ah? ¿Quién es? Es la única hija de don Fernando Torres. Se llamaba María Torres. Pero antes de cumplir 10 años, murió en la guerra. Don Fernando fue su maestro. El marqués es muy leal. Juró no casarse nunca. Como su hijo, cuidó de don Fernando y su esposa. Entonces, ayúdame a pensar. ¿Hay alguna otra forma? ¿Yo? ¿Y estás loca, Isabel? ¡Somos rivales! Pues,
¿No que ya no tienes ninguna oportunidad? Pues yo sí tengo una. En vez de perder contra otra, mejor pierde contra mí. Al marqués le gustan las mujeres valientes. ¿Por qué lo intentas? Sabía que la señorita Lucía era leal. ¿Qué tiene que ver ser valiente? Yo digo que hay que buscarle un rival al marqués. Lo que se disputa, hasta la basura se hace oro. No. En las novelas, la señorita debe crear una oportunidad para que el marqués la salve. No. Hay que buscarle un rival. Escúchame. No, hay que buscarle un rival. No le hagas caso. Basta, ya no peleen. Lo probaremos uno por uno, y así lo sabremos. Conozco al marqués más tiempo que ustedes. Escúchenme, no fallo. Tiene que ser imponente. ¿Están listos? Anuncien. Quienes luchen bien mañana, todos serán recompensados. Si me lució bien, ¿también me darás una recompensa? ¿Qué haces aquí? Marqués, no tiene sentido. Soy suya. ¿Por qué no podría venir a verte? Marqués, ¿qué te parece mi atuendo? ¿Es apropiado para el campo de batalla mañana y lucirme? Con tu técnica, no importa qué uses, no afectará tu desempeño. Si soy tan buena, ¿por qué se esconde de mí, Marqués? No me estoy escondiendo. He estado ocupado con el ejército. De pronto me acordé que tengo que ver a Javier Morales. Hablemos cuando regrese. Imponente. No funcionó. Otra táctica. Yo digo que deberías darle un rival al marqués. General Ramírez, qué duro ha trabajado. Por favor, seque su sudor con este pañuelo. Gracias, Isabel. Señor, ¿esa no es Isabel? ¿Qué hace con el general Ramírez? El general Ramírez trabajó toda la mañana. ¿Qué tiene de malo que beba agua? Marqués, una tontería como esta también le importa. Trabajo duro. ¿Cuándo en entrenamiento militar no ha sido duro? Teniente Ramírez, si está tan libre, mejor corre 10 vueltas. En la batalla, las espadas no perdonan. Nadie te dará un pañuelo ni agua. Usted tiene razón, Marqués. ¡Devuélveme! ¡El pañuelo! ¡No era para ti! Si vuelves a causar problemas en el campamento, te devolveré a la residencia del general. Logré que se pusiera celoso, pero fue un poco cruel. ¿Quién se atreverá a cooperar conmigo ahora? No. Como en las películas, la chica debe crear una oportunidad para que el marqués la rescate. ¿Quieres decir que Isabel vino a buscar materiales y la emboscaron? Sí, menos mal que fui lista. Me escapé corriendo a buscar al marqués. ¡Rápido! ¡Hágalo bien! El dinero no se gana fácil. ¡Atádeme las manos ya! ¡Auxilio! ¡Llévenselos! Marqués. Isa, ¿qué actuación es esta? Me cachaste. Menos mal que llegó a tiempo. Guardias, es hora de poner orden. ¡Sí! ¿Estás bien? No sirvió de nada. ¿Y si buscamos a unos matones de verdad? Ay, niña, a estos los metieron a la cárcel. ¿Quién se atrevería a hacerte este trabajo? General Morales, mi Isabel. Sus sentimientos por el marqués, usted los conoce, ¿verdad? Nuestro marqués nunca ha sido cercano a las mujeres. Isabel es la primera
que ha estado tanto tiempo a su lado. El marqués es sentimental. Si Isabel lo acompaña, con el tiempo se enamorará. ¿De qué hablas de enamorarse con el tiempo? Solo han dormido 2 veces. ¿Enamorarse con el tiempo? Rosalía, el general Morales habla en serio. No es como en tu lugar, con tus chistes vulgares. Claro que sé lo que quiere decir. ¿Y tú puedes esperar a que se enamore? No puedo. Estos días, nuestro marqués hará una inspección en los pueblos vecinos. ¿Y si Isabel va con él? Así tendrá más tiempo con el marqués. Como dicen, una mujer puede seducir a un hombre, y el más fuerte se rinde al insistente. ¡Qué buena idea! ¡Marqués! ¿Qué haces aquí? La inspección es duro trabajo. No es un paseo. Marqués, sé que es duro trabajo, pero los días sin usted son peores. Lo prometo, no causaré problemas. Marqués, lléveme con usted. No digas eso. Entonces, te lo pido. Llévame. ¡Vamos! ¡Qué amargo! Aún puedes volver. En este camino, los albergues son escasos. Usted lo dijo. En este camino, los albergues son escasos. Si vuelvo sola, podría encontrar bandidos. Isa, ya no juegues. Me equivoqué. Ya lo entendí. Si tú quieres, al volver a la capital, pediré a su majestad que nos una en matrimonio. Por eso, ya no pienses en fingir peligro. No quiero que te lastimes de nuevo. ¿De verdad? Quiero que seas feliz. No quiero que sufras. Mientras no te importe mi destino, Yo me importará aún menos. protegeré el día de mi muerte. No digas eso. Tú no vas a morir. Ambos vamos a vivir bien. Bien. Ambos viviremos bien. Al llegar al albergue, descansa bien. ¿Y al llegar al albergue, podré bañarme con agua fría? Si no te tardas, podrás bañarte con agua caliente. Bien. Y entonces, al llegar al pueblo, primero compraré comida. ¡Vamos! Normalmente no te veo tan entusiasmada por pasear. Y al llegar a San Rafael, sin siquiera acomodar las cosas, ¿me arrastras a salir? La idea de Javier Morales es buena, pero ya estoy harta de comer hierbas. Vamos a comprar comida. Rompiste nuestras cosas y no quieres pagar. ¿Qué clase de lógica es esa? 10 tazas de cerámica. Ya pagamos una plata. ¿Qué más quieres? ¿Una plata? ¿A quién crees que engañas? Eso es de mis ancestros. ¡De mis ancestros! Dame todo tu dinero y así sí. ¡Alto! Te perdono la vida. ¡Alto! Te perdono la vida. Aquí tienes. Gracias por salvarme. Si no fuera por ti, mi hermana y yo no habríamos recuperado este bolso. No fue nada. No te preocupes. Por tu acento, ¿no eres de San Rafael? Mi hermano y yo somos de la ciudad imperial. Vinimos con nuestro tío y tía a su pueblo por un funeral. ¿Quién lo diría? En el regreso a la capital nos pasaría esto. Andrés, Camila, ¿están bien? Tía. Isabel, ¿no te parece que te pareces mucho a esta señora? Si la miras bien, la señorita y mi tía, de verdad, se parecen mucho. Con razón, al ver a Isabel, me sentí tan cercana. ¿Estás bien? Te dije que cuando estuvieras lista te acompañaría a pasear, pero insististe en salir con Rosalía. Si no hubiera oído que una heroína asustó a unos matones con una flecha, no sabría que estabas aquí. Solo eran unos matones. Tranquilo. Les robaron el bolso.
Maestro, maestra, ¿qué hacen aquí? Es una larga historia. Tu maestra y yo acabamos de ir a un funeral a San Felipe y regresábamos a la capital. ¿Y tú? Vine a una inspección rutinaria, pero también volveré a la capital a fin de año. Maestro, maestra, si no tienen prisa, quédense aquí unos días y volvamos juntos. ¿Qué les parece? Bien, perfecto. Llevamos años sin vernos en la capital. Ver que estás sano y salvo me tranquiliza. Mi niño, he estado muy preocupada por ti estos años. Marqués, Sekami, ¿aún me recuerdas? De niños, mi prima siempre me traía a jugar contigo. Ya es tarde. Vámonos al albergue. Señorita, la próxima vez que salga, avíseme. Al desaparecer, el marqués se preocupó mucho. Esa mujer, Isabel Torres, ¿de dónde salió? ¿Acaso es la mujer del marqués? No, el marqués no quiso casarse con ninguna dama noble. ¿Y por qué se fijaría en alguien como ella? Vaya, qué nervioso se puso Alex. Por esa chica parece que se enamoró de verdad. Este chico, tanto tiempo sin interesarse en nadie. ¿Quién lo diría? Que también llegaría a enamorarse. Marqués, vi que era muy tarde y no descansaba. Le preparé sopa de pera y fritillaria. Tómela caliente, le quitará el cansancio. Si no fuera por usted, en el regreso a la capital imperial, seguro no habría sido tranquilo. No hace falta. El médico militar me advirtió que mi salud no tolera la fritillaria. Además, quien lo salvó hoy fue la señorita Isabel. La que debe agradecer es a ella. Tengo otros asuntos. Señorita, ya puede irse. Señorita Camila, ¿por qué no descansa a estas horas? ¿Necesita algo del marqués? General Morales, esa mujer, Isabel Torres, ¿qué relación tiene con el marqués? No importa qué relación tenga Isabel con el marqués. Eso no es asunto de usted. ¿Qué pasa? ¿Quién enojó a nuestra Cami? Fue ese tal Alejandro Mendoza. Él y mi prima todavía estaban comprometidos. ¿Cómo puede estar con una mujer cualquiera tan íntimo? ¿Y así le hace justicia a mi prima y a mis tíos? Cami, ¿de qué estás hablando? Cuando se comprometieron, ¿quién iba a pensar que le pasaría algo a María? Ahora que Alex encontró a la persona indicada, no podemos pedirle que por María se quede soltero para siempre, ¿o sí? Alejandro, es el favorito del tío, por eso lo defiende. Tía, ¿y usted también está de acuerdo? Lo que dice tu tío es lo que pienso yo. Alex es un buen chico. Si ahora ha encontrado a una chica que le gusta, es algo bueno. Como su tía, no quiero verlo envejecer solo. Tía. Basta. Ya es tarde. Tu tía está cansada. Ve a descansar. Bueno. Alex es un buen chico, pero veo que Cami también le gusta. Lo que siente esa chica se nota en su cara, todos lo saben. Pero en el matrimonio, ambos tienen que estar de acuerdo. Alex no quiere. Si ella insiste, ¿de qué sirve? Alex no es un bloque de madera. Veo que él siente algo de verdad por Isabel. María ya no está. No podemos retrasar a Alex. Y yo y esa Isabel nos llevamos muy bien. Pienso que, ya que la promesa de matrimonio fue con nuestra familia, entonces podríamos adoptar a Isabel y que se casen. Es una buena idea. Entonces, como diga usted. Bien. Vaya, qué astuta es Isabel. Sabía que mi tío y mi tía son los maestros del marqués y se le echó encima. ¿Qué estupideces estás diciendo? La tía invitó a Isabel a tomar té. Ayer nos salgó a los dos. Además, a la tía le cae bien Isabel. Ya decidió adoptar a Isabel. Tía, ¿es verdad lo que dijo mi hermano? Sí, lo hablé con tu tío.
Al volver a la capital imperial, haremos una fiesta de presentación para adoptar oficialmente a Isabel. ¿Por qué? ¿Solo porque se parece un poco a usted? No estoy de acuerdo. ¡Basta! Lo que hacemos tu tía y yo, ¿acaso necesitamos tu aprobación? ¿Qué te pasa, niña? ¿Para qué te lo diríamos? Se mete en lo que no le importa. Pequeña, pero con grandes pretensiones. Bruja. No creas que porque mis tíos adoptaron a tu chica, ya eres la gran cosa. Mi tía y yo somos familia. Más te superará. Tiene razón, señorita. La sangre es irreemplazable. Pero en ese entonces, en el contrato de boda del marqués y la familia Torres, se especificaba que el marqués se casaría con la hija de los Torres. La hija adoptiva es una hija, pero la sobrina siempre será solo una sobrina. ¿Y eso qué? Nada. Pero al volver a la capital imperial, don Fernando y doña Teresa van a comprometer a nuestra Isa con el marqués Mendoza. Ni en tus sueños. El puesto de marquesa será mío. Frágil como la cereza, resplandeciente como el peonía. Con este atuendo es una belleza sin igual. No se queda atrás de las damas de la capital imperial. Cuando lo reconozcan, será la hija adoptiva del maestro, y así será una dama de la alta sociedad. Claro, claro. Ustedes dos. No digan eso. Siempre me hace sentir como si esta pequeña pájara se convirtiera en un fénix. Aunque me reconozcan, yo seguiré siendo yo. ¿Por qué el maestro Fernando de repente quiere adoptar una hija? Camila, ¿has visto a esa hija adoptiva? ¿Qué hija adoptiva? Una simple campesina. Es la hija adoptiva. ¡Qué belleza sin igual! ¡Es deslumbrante! Oh, se parece mucho a doña Teresa cuando era joven. ¿Será que la señorita Torres regresó de entre los muertos y volvió a la casa Torres? Además de su cara, no sirve para nada. ¡Qué maleducada es usted! En el mercado fue mi señorita quien la salvó. ¡Qué ingrata! ¿Cómo me comporte? No es asunto suyo. ¡Cállate la boca! ¿Quién te dio el derecho a armar un escándalo aquí? ¡Suéltame! Una simple campesina que solo por su cara se aprovechó de mi tía. ¿Y todavía se atreve a imponerse aquí? ¿Qué pasa? Marqués, Isabel me maltrató. Si Isabel te hubiera empujado, tu torso se habría inestabilizado. Pero yo vi claramente. Que tus piernas se aflojaron primero, y por eso te caíste. Hice esto para advertirte que esa mujer es una hipócrita. Frente a ti nos hace el favor, pero a nuestras espaldas se cree la gran cosa. No dejes que te engañe. Yo sé cómo es Isabel. Me la conozco mejor que tú. No lo haría. El marqués la defiende tanto. ¿Será que de verdad se enamoró de ella? Aunque mi prima haya muerto, no es su turno de tomar su lugar. ¿Qué hacen todos aquí? La ceremonia está por empezar. Rápido, acompáñeme adentro. Antes parecías tan insensible. Ahora que tienes un amor, por fin maduraste. Señora. Desde ahora, con Isa cuidándote, estoy más tranquila. Vamos. Parece que doña Teresa de verdad quiere que su hija adoptiva se case con el marqués. Camila se creía la favorita de doña Teresa y soñaba con entrar a la casa del marqués. Pues ahora se le acabó el sueño. Andrés, desde hoy, tú e Isabel seréis hermanos. Isabel es generosa y leal.
Que mis tíos la adopten es un gran honor. Señores, mi esposa y yo ya pasamos los 50. No tenemos hijos. Con la señorita Isabel nos llevamos muy bien. Por eso la adoptaremos. Hoy los invité a que asistan a la ceremonia como testigos. ¡Felicidades, maestro, por su hija adoptiva! Padre, por favor, té. Madre, por favor, té. Isa, esta pulsera es una herencia de la familia Torres. Hoy te la regalo. Madre, es demasiado valioso. No puedo aceptarlo. Ya me has aceptado como tu madre. Este lazo es mucho más valioso que la pulsera. Hoy, además de la adopción, también anunciaremos una buena noticia. Mi hija, Isa, y el Marqués Mendoza se aman. El Marqués Mendoza, desde niño, estaba comprometido con la Casa Torres. Hoy, yo decidiré su boda. ¡Doble celebración! ¿Qué doble celebración? El compromiso con el marqués no es ella, fue María. Kemi, deja de hacer un escándalo. María ya se fue. El difunto ya descansa. Los vivos tenemos que seguir adelante. ¡No! En ese entonces nunca encontramos el cuerpo de María. Estoy segura de que sigue viva. Si algún día regresa y descubre que su prometido fue robado por una desconocida, por su hermana, ¿cuán triste se pondría? Marqués, de niños, tú y María se llevaban mejor. ¿Cómo pudiste ser tan desleal y casarte con otra? Sabes que eso fue de niños. Mi relación con María es solo de amistad de infancia. No hay amor entre nosotros. Si algún día ella regresa, la consideraré mi hermana, y la compensaré por todo. Y la mujer con la que pasaré mi vida. Solo puede ser Isabel. Gracias a usted, maestro Fernando, por consentir que me case con su hija. Juro con mi vida que protegeré a Isabel toda mi vida, hasta la muerte. Bien, bien, bien. Camila es joven e inmadura. Se exaltó y habló sin pensar. Tío, tía, discúlpenla. ¡Alto! ¿Cómo pudiste causar un escándalo en la reunión familiar? ¿Dónde está la educación de una dama? ¿De qué sirve la educación? Si me comporto bien y soy una dama, ¿acaso no voy a tener que ver cómo el marqués es robado por una cualquiera? ¡Cállate! Isabel es buena. No digas eso de ella. Hasta tú la defiendes. Ya entendí. ¿Entendiste qué? Tú también te gustas de ella. Y quieres casarte con ella, ¿verdad? No digas tonterías. Ya está comprometida. ¿Y qué si está comprometida? El marqués también lo estaba. Y aún así esa mujer lo sedujo. Eres un dios caído. Y eres un gran poeta. Todas las mujeres de la capital imperial sueñan contigo. Robarle al marqués a una mujer. ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Estás loca! Hay que ser egoísta o morir. Si tú le robas a esa mujer, Alex será mío. Hermano, ¿no quieres seguir tu corazón? Ven a ver. Todo esto es tu dote. Es demasiada. Madre, ¿por qué tanto gasto? ¿Demasiado? Temo que haya sido muy apresurado y no haya sido suficiente. ¡Qué dote tan impresionante! Más lujosa que la del más rico de San Pedro cuando casó a su hija. Ay, ¿no es de Isa? ¡Qué afortunada! Tía, hola Isa. Hola, primo. ¿Qué te trae por aquí a estas horas? Vino a ver a tu tío. Así es. Mi tío ha estado ocupado escribiendo, y con la fiesta de las flores cerca, me pidió que organizara este año la reunión en el Jardín de los Poetas. Eres su discípulo favorito. Ya era hora de que te hicieras cargo de organizar la reunión. Me halaga, tía. 자,
¿Te interesa la reunión? Oí que la reunión es para los mejores eruditos de la capital imperial. No soy muy culta, no quiero hacer el ridículo. ¿Miedo de qué? En la reunión solo estarán los alumnos de tu padre. Ve y diviértete. Nadie se atreverá a menospreciarte. Así es. Todos saben que mi tío adoptó a una hija. Están muy curiosos. Tu presencia será un honor para la reunión. Entonces, gracias, primo. No es nada, Isa. ¡Qué escenario! ¡Es único! ¡Qué guapos! Isa, aunque te vayas a casar, no te impide admirar la belleza. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a verlos! ¡Qué elegancia y poesía! ¡Qué deleita! Los hombres de la capital son mucho más atractivos que los brutos de Santa María. Las mujeres deberíamos venir a lugares así. Rosalía, compórtate. No avergüences a la señorita. Isa, la menor, llegó. Señores, esta es la hija adoptiva del maestro. Isabel, ustedes no saben, el tiro con arco de Isabel es magistral. Me ayudó a repeler a unos matones estafadores. Es mi salvadora. La salvadora de Diego es mi salvadora. Señorita Isabel, reciba mi respeto. No es para tanto. Por favor, levántese. Estamos bebiendo y escribiendo poemas. Únete a nosotros. Pues, yo no sé escribir poemas. No es nada. Siéntate a mi lado. Te ayudo a hacer trampa. No bebo. Tranquila. Haré que te sirvan. Vino de frutas dulce. No emborracha. Siéntate. Te está pretendiendo. No digas tonterías. ¡Imposible! He estado en casas de entretenimiento por 20 años. Un hombre, si le interesa una mujer o no, el mirar no miente. Ya estoy comprometida. Andrés Suárez no es tan patético. ¿Acaso quiere quitarme a Alejandro? ¡Qué drama! Si esto arruina mi boda, me mataría. Da igual, mejor prevenir. Debo cortar este mal romance. Isabel. ¡Buen vino! Pero si no hay carne de res fresca para acompañarlo, no es lo mismo. En una reunión tan elegante, y pides algo así de acompañamiento. ¡Qué vulgar! Isabel, sin duda, es una mujer de carácter. ¡Alguien! ¡Corten 1 kilo de carne! ¡Qué rico! Un verdadero caballero es siempre elegante. Comer con tanta alegría tiene un sabor especial. No puede ser. ¿Así de fácil? Señorita Isabel, al beber el vino del Jardín de los Poetas, hay que recitar un poema. ¿Un poema? Adoro hacer poesía. Los sabios siempre han sido solitarios. Mejor beber y comer y que pase. 1 copa, 2 copas, 3, 4... ¡A borrachear a los borrachos! ¡Un montón! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué porquería de poema es este? De verdad, es la peor alumna que he tenido. Quiero ver a su señorita. Anúncenos. Marqués, la señorita esta mañana fue al Jardín de los Poetas a la reunión de la Fiesta de las Flores. Hoy es la fiesta de las flores. Marqués, en la fiesta de las flores, todos los talentos de la capital se reúnen en el Jardín de los Poetas para beber y recitar poemas y mostrar sus talentos. Esa escena. ¿Qué chica no se enamoraría al verla? Vamos, al Jardín de los Poetas.
Señor, Diego Suárez, está pintando a Isabel. Tengo ojos. Lo veo. Arte de la brisa. Espléndida como una diosa. Magnífico, Diego. Tu técnica ha mejorado. Es la belleza celestial de Isa. Es lo que hace que mi pincel brille. Ya es tarde. Debo irme. Mi madre se preocupará. Tranquila, ya le avisé a mi tía. Ella dijo que te diviertas. La fiesta de fuegos artificiales es el gran evento. Si no vas hoy, tendrás que esperar a que vuelva. ¿Ah, sí? Pues llevaré a mi amada esposa a disfrutarlo. Justo lo que temía. Alejandro, ¿no se equivocará? Sería una injusticia. He estado en la frontera por años y no sabía que en la capital imperial había una oportunidad así. Señores, cuenten conmigo. La reunión de hoy en el Jardín de los Poetas es para los alumnos de mi tío. ¡Qué casualidad! Yo también soy su alumno. ¿Ah, sí? Entonces, Marqués, demuestre su talento y deleite nuestros ojos. La técnica es buena. Lástima. Falta Alma. En la capital, en pintura, si Diego es el segundo, nadie se atreve a ser el primero. Hoy te demostraremos quién es el primero. ¡Vaya! ¡Es idéntico! ¡Es la misma persona! ¿Quién diría que el Marqués Mendoza tuviera un talento tan excepcional? Así es. Incluso Diego Suárez quedó por detrás. Matés, ¿cómo es que dibuja tan bien? ¿Qué tiene de difícil? Solo es tu rostro, reducido a la mitad en el papel. Mapas topográficos reducidos miles de veces. Yo los he dibujado. ¡Exacto! Los mapas del ejército los dibuja nuestro Marqués. Para la marcha y la batalla son precisos al milímetro. Así que Isa es solo un mapa para ti. ¡Qué poco romántico! En la batalla, el mapa es crucial. Un error mínimo puede costar miles de vidas. Que el Marqués quiera usar su técnica para dibujarme, para mí, es más valioso que 1000 encantos. Se acabaron los fuegos artificiales. ¿Te acompaño a casa? No quiero. Aunque no haya fuegos artificiales, todavía hay estrellas. No quiero irme. Temo que llegues tarde. El maestro te regañará. Viniste a arruinar la reunión. ¿No temes que te regañe? De verdad eres un celotípico. ¿Crees que me gusta? En la capital imperial hay tantos hombres nobles y encantadores. Temo que al verlos me encuentres inferior. De verdad no eres muy romántico. Antes mi mente solo estaba en estudiar estrategia militar, pero ahora solo quiero conocer tu corazón. Si crees que no soy romántico, enséñame. Aprenderé. Entonces, te enseñaré el primer paso. Cuidado. ¿Ya puedo quitarme la venda? Calma. Adivina primero. ¿Dónde estamos? Hay hilo de pez, pintura nueva y el olor de plumas de ganso. Aquí debe ser una tienda de arcos.
¡Qué sin romanticismo! Lo adivinaste de inmediato. ¿Y cómo te sorprendo así? Perdón. La próxima vez me cuidaré. Oh, ¿por qué me trajiste a una tienda de arcos? Tu cumpleaños está cerca. Quería darte un regalo que te guste. Los arcos de aquí, mira. El que te guste, escoge el que quieras. Tú sí que me conoces. 叶和人的 Está muy lejos. Y muy cerca. Justo aquí. ¿Por qué tienes una tienda de arcos? Esta tienda es mi dote de mi madre. Lo pensé mucho. Abrir una tienda de arcos era lo más apropiado. Pero estamos en la capital imperial. Me temo que los arcos no se venderán bien. Pero no me gustan los maquillajes. Ni las telas finas. Solo me gusta el tiro con arco. Quiero vivir de lo que me gusta. Y ganarme la vida. Además, la ubicación es excelente. Con tiempo, llegarán los clientes. Señorita, hay una tienda de arcos. ¿Quién tiene tanto gusto? En el mercado central, tan caro, abrir una tienda de arcos. A ver... Marqués. ¿Ah? ¿Qué hay aquí? Porque tengo buen gusto. Soy la gerente de esta tienda. Recién llegas y ya ves un negocio. ¿No temes perder todo tu capital? Menos mal que soy buena. Te daré un consejo. ¿Y cuál es tu gran idea, señorita Romero? Te doy la mitad del capital y seremos socias. Las cuentas de tu abaco casi saltan a mi cara. Lo digo en serio. Mira tu tienda. ¡Qué buena ubicación! ¡Y qué arcos tan finos! Se nota que invertiste mucho. Si te unes a mí, te ayuda a compartir el riesgo. Pero... tengo al marqués. No temo al riesgo. Si quieres ser mi socio, tendrás que demostrar más. ¡Primo! ¡Lucía! ¡Qué casualidad! Pasa, pasa. Justo llegas. Esta tienda de arcos es mía. ¿No vas a apoyar mi negocio? Con la paz que hay, ¿quién va a comprar arcos? ¿Ah, sí? Acabas de aprobar el examen militar y ya quieres abandonar el tiro. Voy a contarle a mi tío. No, ¡lo compro! Ya que estoy aquí, ¿por qué no invitar a mis amigos? ¡Compro! De verdad que me tienes miedo. Para hacer negocios, no basta con el capital. También se necesitan contactos. El marqués está siempre en Santa María. En la capital imperial no tiene más contactos que yo. Así que si te unes a mí, te aseguro que ganaremos una fortuna. ¡Bien! ¡Felicidades! Ahora eres mi socio. ¿No sabes caminar? ¿No tienes ojos? ¡Mujer insoportable! Rosalía. ¿Rosalía? ¿Qué Rosalía? Me confundes. ¡Alto! No me equivoco. ¡Eres Rosalía! Tú, Ricardo, ya dejé esa vida. No me llames por ese nombre. ¿Ah? ¿Dejaste esa vida? ¿Y Isabel? ¿Ella también? Isabel y yo nos separamos hace tiempo. Si está viva o muerta, no lo sé. Olvídese de ella. Con razón esa sola es tan vulgar. Así que de verdad es de una casa de entretenimiento. El marqués Mendoza quizás no lo sepa. Señorita, dígaselo primero. Si se entera, quizás la proteja. Haré que toda la ciudad imperial lo sepa. Me preguntaron qué hacer en Santa María. ¿Por qué no compran un arco y lo prueban en casa? Lucía aprendió a usar el arco para luchar en la frontera. Pero si aprendemos esto en casa, ¿para qué nos sirve? Los beneficios son muchos. Ustedes pasan el día bordando y con el tiempo no les duele el cuello y no se les nublan los ojos. Con el tiro con arco se mantienen erguidas y miran al frente. No solo corrige su postura, sino que también cuida sus ojos. Además, pueden disfrutar del sol. Y al estar al aire libre, ejercitan los brazos. Es la mejor forma de cuidarse. Vaya, tantos beneficios. ¡Me compro uno! ¡Yo también! Empiecen con el arco más ligero y practiquen. Este es bueno. No sean tontas. Señoritas de buena familia. ¿Imitando a los hombres con armas? Si se sabe, ¿qué dirán de ustedes? El tío con arco es una de las artes de un caballero. Si los hombres pueden, las mujeres también. ¡Exacto! Si tú no quieres aprender, no impidas que las demás se superen.
Si tú no quieres aprender, no impidas que otros se superen. Las mujeres deben ser suaves como el agua. Si se dedican a armas, su familia los dejará por ser unas tigresas. Y no valdrá la pena. Sí, por miedo a que te dejas de entrenar, solo demuestra que tu familia es abusiva y cobarde. Quieren una esposa dócil, pero un verdadero hombre digno de confianza siempre apoyará que su esposa se entrene. Bien dicho. Isa no solo es una gran arquera, sino que mejoró el arco para servir al país. Y yo, su prometido, me siento orgulloso. El tiro de Isa castiga al mal y premia el bien. Su porte es único y me admira. ¡Me lo llevo! ¡Yo también! Bien, bien. Una por una. ¡Vengan! ¡Qué porte único! ¡Ella los engañó a todos! Es solo una chica de la calle de San Pedro. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién miente? Tengo pruebas. ¡Isa! ¡Rosalía! Isabel, ¿cuánto tiempo? ¿Quién es este tipo raro? Ya me acordé. Es el comerciante de sal de San Pedro. Quería comprarme. Rosalía sabía que era un sádico. Por eso, esa misma noche, me sacó de San Pedro y nos fuimos a Santa María. Cuando estabas en San Pedro, como chica de la calle, me llamabas cariñosamente Don Ricardo. Ahora que te uniste al Marqués, ya no me reconoces. ¿Qué es una chica de la calle de San Pedro? Una prostituta. Isa, ¿de verdad eres una de ellas? ¿Acaso es mentira? Si no me crees, hermano, puedes ir a los registros. Seguro siguen la clase baja. Somos de la clase baja, pero Isa es inocente. Nunca ha atendido a ningún cliente. Si estuvo en un bordel, ¿de qué inocencia hablas? ¿Comprarán un arco de una prostituta? ¿No temen contagiarse una enfermedad y arruinar su reputación? Vámonos, vámonos. No lo quiero. Espera, Marqués. La verdadera identidad de esta mujer, usted no la conoce, ¿verdad? La identidad de Isa siempre lo supe. ¿Lo sabías? ¿Y aún así le pediste a mi tío que te la diera? Marqués Mendoza es un noble de sangre imperial. ¿Cómo puede casarse con una chica de la calle? Una mujer así la compro solo para divertirme. Ni siquiera como concubina le daría un estatus. Que la lastimará no es su culpa. Además, el origen de una persona no dice nada. Para mí, brilla como el sol. Alex, ¿cómo puedes defenderla así? Oí que a este comerciante de sal le encanta maltratar a las prostitutas. Esa zorra de Isabel, ¿quién sabe cuánto tiempo lo dejó usarla? Maltratar a la clase baja también es un delito. Entonces, a este comerciante de sal, al calabozo. Marqués, no le crea. Yo soy muy protector con las mujeres. Solo se atreven con las débiles. Inútil. ¡Maldita de la calle! ¿Y te atreves a agredir? Voy a acusarte con mi tío y mi tía. Camila, cuida tus palabras. Solo hablas. No duele. ¿De qué sirve? ¿Qué vas a hacer? ¡Baja la flecha! Así que, ¿también temes ser maltratada? Si te atreves a herirme, mi tío y mi tía no te perdonarán. Hermano, ayúdame. Isa, mi hermana se equivocó. Las armas no perdonan. Isa, cálmate. Por favor, baja la flecha. Isa, sé que lo haces por mí, por justicia, pero ahora eres la hija del maestro. Si eres a alguien y te metes en problemas, ¿no sería mi culpa? Te lo ruego, baja la flecha. Por Rosalía, te perdono. Recuerda esto. Yo, Isabel Torres, actúo con honor. Nunca me avergonzaré de mi origen. Si no te caigo bien, la próxima vez, aléjate. Y es Andrés Suárez. Antes solo hablaba de su benefactora. Y ahora, de repente, quiere distanciarse de ti. ¡Qué ingrata! No importa. No me importa.
Porque ya encontré a quien más me quiere. Lo que piensen los demás, no importa. Señorita, es una emergencia. ¿Qué pasó? Tranquila, cuéntalo con calma. La familia Suárez vino a la casa y le contaron a los señores su verdadera identidad. Se atreve a acusarme primero. Isa. Parece que mis padres ya lo saben. De tu origen. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Señores, no es culpa de Isa. Yo pensé que nuestro origen era vergonzoso. Por eso no les dije la verdad. La culpa es mía. La culpa es solo mía. No la culpen a ella. Si van a culpar a alguien, que sea a mí. Con tal de que sigan aceptando a Isa como su hija, me iré de la ciudad imperial. No mancharé su reputación. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Ser de Baja Casta. No fue nuestra elección. Madre. Si no acepta mi origen, me iré de la casa Torres. ¡No! ¡Aún no te has casado con el marqués! Si te vas de la casa Torres, ¿cómo podría casarme en paz? ¿Cómo puedes no entender cómo me siento? Nos hemos apoyado mutuamente y escapamos juntas de esa casa de horror. Para mí, tú ya eres mi familia. Rosalía. Ustedes dos han hablado tanto, pero ¿se les ocurrió preguntar nuestra opinión? ¿Quién dijo que los íbamos a echar? El origen no se elige. ¿Quién querría ser de baja casta? Ustedes son las víctimas. ¿Cómo podríamos nosotros aprovecharnos de su desgracia? Ya que te acepté como mi hija, también respetaré a Rosalía, quien te crió. Desde ahora, todos somos una familia, y nadie se queda afuera. ¡Qué bueno, Isa! ¡Qué bueno! La capital imperial está en un alboroto. Dicen que tú, el maestro del consejo, adoptaste a una chica de la calle de San Pedro. Estas son las peticiones para destituirte. Su excelencia, mi hija adoptiva, aunque de origen humilde, es de noble carácter y de gran lealtad. Le ruego que investigue, su excelencia. ¡Por eso estoy furioso! ¿Te atreviste a comprometerla con el marqués de Santa Cruz? ¿Acaso no sabes que es mi propio sobrino? Su excelencia, el marqués de Santa Cruz y mi hija, desde la ciudad de Santa María, se amaron. No importa si se aman, no lo acepto. ¡El marqués de Santa Cruz! El marqués de Santa Cruz, Alejandro Mendoza. Mis respetos, su excelencia. Larga vida a su excelencia, por siempre. No me des formalidades. ¿Sabes por qué te he convocado? No lo sé. Si aún me reconoces como tu tío, rompe tu compromiso con esa chica de la calle. Isabel es el amor de mi vida. No es una chica de la calle. No creas que no lo sé. No solo es una chica de la calle, sino que fue tu amante en Santa María. Sí, desde Santa María, nuestro amor es muy profundo. Me casaré solo con ella. Eres el único hijo de la princesa mayor. Y también mi propio sobrino. ¿Cómo puedes tener un matrimonio tan indigno? Si de verdad te gusta, será indulgente. Puedes tomarla como concubina. ¡No acepto! Una promesa de hombre es sagrada. Le prometí que jamás rompería nuestro compromiso. Si su excelencia no lo permite, me arrodillaré aquí y no me levantaré. Pues arrodíllate. ¡No cederé! ¡Tú! Su excelencia siempre te ha consentido, pero ahora está furioso. ¿Por qué enfrentarlo así? No se preocupe, maestro. Si su excelencia me permite arrodillarme, es que aún me considera de su familia. Él aceptará. ¿Cómo está, Marqués? El marqués se arrodilló ante su excelencia por 3 horas. Se le arruinaron las rodillas. Voy a verlo. No vayas a complicar las cosas. ¿No que te preocupaba el marqués? El marqués pelea 3 días seguidos sin pestañear. ¿Qué es arrodillarse 3 horas? Vamos. Oye. ¿Qué haces aquí? Déjame ver tus heridas. No es nada, solo son rasguños. No te asustes. Pero te lastimaste por mí. Me arrodillé por voluntad propia. No es tu culpa. ¿Qué verdad que no sabes hacerme sentir lástima para pedir un dulce? Qué dulce. La verdad, no me gustan los dulces. El dulce que digo es este.
tu herida aún no sana, ¿no? Pero este dulce es muy dulce. Ahora soy un herido. Quiero más dulzura. Vaya, aprendes rápido. Te voy, ma. ¿Por qué la noche se hace tan corta? Quisiera casarme contigo ya. Pero su majestad aún no ha aprobado nuestra boda. Marqués, Isabel, llegó su majestad. Su Majestad, ¿qué lo trae por aquí? ¿Cómo me llamas fuera del palacio? Te castigué ayer y ya no me reconoces como tu tío. Tío, jamás. Vine a verte con medicina y ayer mismo te castigué. Y hoy ya estás con esta chica de la calle de San Pedro. Isabel Torres, mis respetos, Su Excelencia. Larga vida, Su Excelencia. ¿Tú? ¿Y te atreves a llamarte su súbdita? Con un solo decreto puedo hacer que desaparezcas. Si no me dejas casarme con Alex, cuando llegue el momento, igual desapareceré. Su Excelencia, aunque vengo de una cuna humilde, tengo un corazón sincero. El marqués y yo ya nos prometimos para siempre. Le ruego que lo considere. ¿Qué estás haciendo? Tío, de verdad amo a Isabel. Ofrezco toda mi gloria como soldado por un decreto imperial de boda. ¡Insolente! ¿Acaso las méritas militares son para esto? Esa gloria es mitad suya. ¿Qué dijiste? No solo es una gran arquera, sino que mejoró las cuerdas de nuestros arcos. Si no fuera por ella, la guerra se habría prolongado al menos hasta el próximo año, y así esperar la victoria. ¿Una chica de la calle de San Pedro de verdad tiene tanto talento? Es la pura verdad. Bien, lo veré con mis propios ojos. Ve, tráeme un arco y flechas. ¡Bravo! Pura artimaña. Dicen que las chicas de San Pedro son las que mejor complacen a los hombres. Seguro también lo hiciste para seducir a Alex, ¿no? Por eso te esforzaste tanto en el tiro con arco. Esta técnica de tiro tengo ya años de entrenamiento. Yo apenas la conozco hace un año. ¿De qué premeditación hablas? Aunque tenga méritos militares, es una mujer de baja casta. Si te casas con ella, no podrás callar a la gente. Que deje su casta. No es solo asunto de una palabra tuya. ¡Qué ridículo! La ley divide las castas. ¿Acaso piensas actuar sin ley? Si quieres dejar tu casta, tendrás que soportar en público 20 azotes. No, de azotes. Ni un hombre lo soportaría, y mucho menos una mujer. Su Excelencia, si Su Majestad aprueba nuestra boda, aceptaré cualquier prueba. Bien. En 3 días, yo mismo supervisaré. Esta medicina, una vez por noche. Primero calienta la rodilla, luego pónsela. Es joven, no dejes que te deje secuelas. En 3 días, yo iré por ti. No dirá nada. Yo iré yo misma. Isabel, ¿por qué eres tan terca? No es terquedad. Quiero superar esto por mí misma. La casta baja es como una marca de vergüenza. Hace que muchas mujeres desgraciadas no tengan elección. Como Rosalía. Puedes ayudarme a mí, pero no a todas. Si supero los azotes y dejo mi casta, Su Majestad sentará un precedente. Entonces, las mujeres que quieran dejar su casta tendrán un camino. Con un cuerpo tan delicado como el tuyo, ¿cómo vas a ir al patíbulo a recibir azotes? Fuiste muy impulsiva. Renacer no es sin dolor. Unos cuantos azotes y me ganaré la libertad. Es una suerte para Isa. No te preocupes, madre. Señorita, le preparé una ropa interior acolchada. Si la usa en el patíbulo, cuando la azoten, no le dolerá tanto. Los azotes del patíbulo rompen hasta un abrigo de algodón. Ni la ropa más gruesa sirve. ¡Lo logré! ¡Lo logré! Le pedí a una vieja amiga esta pomada. En 3 días, ve tranquila al patíbulo. Te aseguro que sanarás al instante. Tu vieja amiga, ¿cómo es que tiene una pomada tan milagrosa? Pues mi amiga tiene un amante y le gusta pagar para recibir azotes. Después se pone esta pomada y queda como si nada. ¡Funciona! Ya veo. Vaya, qué cosa se aprende.
Su Majestad ya prometió que a partir de ahora, quienes quieran ser libres podrán solicitarlo al gobierno y luchar por su libertad. Bien. Ya preparé al mejor médico militar. No temas. ¿Qué haces aquí? Vine a ver la ejecución. ¿Y si el verdugo la suaviza? Miserable. ¡Es la hora! ¡Ejecuten! Isa. Si pierde su belleza, aunque se libere y se case con el marqués, tarde o temprano lo perderá. ¡Alto! ¡Alto! ¡Es María! ¡Es mi María! ¿Qué dijiste? La mancha en su espalda. Es idéntica a la de María. No me equivoco. Es nuestra hija perdida. María Torres. ¿Cómo es posible? Esa mujer, ¿cómo puede ser María la mayor? Cuando compré a Isa tenía fiebre y no recordaba nada. Pero su acento de la capital le tomó años quitarse. Entonces, no soy Isabel Torres. Soy María Torres. María, perdóname. Te hiciste tanto daño por tantos años. Majestad, la verdad es clara. La señorita Isabel no es plebeya. Es mi propia hija. Le ruego piedad, Majestad. ¡Detengan la flagelación! Su palabra es ley. ¿Cómo podría anularse? Aún aguanto. Basta. Tú aguantas, pero yo ya no. ¿Temes que yo revocara mi decreto y le cerrara a las mujeres de baja cuna la oportunidad de salvarse? Lo que te prometí no cambiará. Ve a descansar. Gracias, Su Excelencia. Desde niña, en la más baja miseria, y aún así, tan sensata. Digna de ser la hija de don Fernando. ¡Guardias! Presente. Anuncio mi decreto. Casaré a la hija de don Fernando con el marqués de San Lucas. Casarse en fecha por determinar. Que los oficiales preparen la ceremonia. ¡Cúmplase! ¡Larga vida, Su Excelencia! ¡Larga vida por siempre! ¡Qué suerte, señorita! Solo recibió unos cuantos latigazos y ya fue reconocida por sus padres. Ahora es su hija legítima y la prometida del marqués de forma oficial. Parece que el aura de protagonista sí funciona. La autora lo arregló así y todos contentos. Es que el plazo de 1 año ya casi se acaba. Tengo que apurarme. Retírate, déjame. Sí. La oficina de astrología calculó varias fechas propicias. Mi tío nos permitió elegir la fecha de la boda. ¿De verdad? Entonces, ¿puedo ver la fecha más temprana? ¿Tanto ansías casarte conmigo? ¡Claro! Cuanto antes mejor. La fecha más temprana es el 7 de enero. ¿No es ese el primer día que llegué? ¿Por qué no ha llegado el palanquín? La señorita y el marqués se quieren mucho. Una novia normal ahora ya estaría llorando. Pero usted está ansiosa por subir al palanquín. En 1 hora cumpliré 1 año en este mundo. Es vida o muerte. ¿Cómo no voy a estar ansiosa? ¡Rápido! ¡Llego al palanquín! ¡Reverencia al cielo y a la tierra! Me mareo. Esta debilidad. ¿Será que se me acaba el tiempo? ¡Reverencia a los padres! María, ¿qué te pasa? ¿Es un ataque de tu vieja enfermedad? ¡Rápido! ¡El médico! ¡Rápido! ¡Ayúdame a levantarme! ¡Terminemos la ceremonia! No, te ves muy débil. Tu salud es lo primero. ¡No! Antes de decidir médico, tenemos que terminar la ceremonia. Escúchame. También estoy ansioso por casarme contigo. Sé lo que sientes, pero si no terminamos la ceremonia, de verdad no voy a aguantar. Ya basta, ya basta, ya basta, Rosalía. ¡Reverencia mutua!
Gracias a Dios. Por fin lo logramos. Señorita, el marqués teme que tenga hambre. Le pidió que comiera algo primero, para que no tenga hambre. No espere más por él. Qué atento ese marqués. Antes era tan insensible. Ahora sí que es muy atento. Marqués, no se vaya. Aún no he bebido suficiente. ¡Vamos! ¿Por qué sigue ahí? La noche de bodas es invaluable. ¡Beba solo! La señorita dice que el marqués debe responder 3 preguntas para entrar a la alcoba. ¡Qué divertido! Pregunte, novia. Primera pregunta. Si aparece una mujer más hermosa que yo, ¿podrías resistirte? Sí. Incorrecto. Debiste decir que no dejarías que aparezca. Segunda pregunta. Si nos peleamos, ¿pedirías perdón? Sí. Incorrecto. Debes ceder siempre y no pelearme. Correcto. La tercera pregunta. El de joyas es un cofre. El de regalos, un cofre de regalo. Y el que nos contiene a los dos, ¿qué cofre es? El marqués no acierta ni una. No entrará a la alcoba esta noche. Mejor venga a beber con nosotros. Ya sé. Es unión celestial. Bien, pasas. Estoy satisfecha.